se trata de temas que sean tomables, pero sí son temas básicos, fundamentales, que ustedes sepan o entiendan para después, cuando vayamos a ver las distintas unidades de la materia en cada una de las clases, lo puedan comprender mejor, ¿sí? Para empezar con estas consideraciones generales o estos, como dijimos, aspectos generales, podemos hablar de las propiedades eléctricas de la membrana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La membrana, la composición que tenía, principalmente dada por fosfolípidos, moléculas de colesterol, tenemos acá las proteínas que forman canales por los cuales atraviesan distintas moléculas, y después bueno, tenemos lo que serían los hidratos de carbono en la monocapa externa, que sirven como señalización. Todos estos componentes de la membrana, los diferentes componentes, le van a otorgar distintas características desde el punto de vista, o propiedades desde el punto de vista eléctrico, a la membrana, que son la conductancia o la permeabilidad, la resistencia, que ahora veremos son totalmente opuestos, y la capacitancia o capacidad, también llamada propiedad de cable. ¿Sí? Veamos lo siguiente, cuando hablamos de la resistencia está, podríamos primero definirla, ¿no?, como la propiedad de la membrana de oponerse al pasaje de iones. ¿Sí? Esta, si nos ponemos a pensar, ocurre únicamente en condiciones de reposo, donde, ¿qué pasa? La mayor parte de los canales que representan las proteínas transmembrana se encuentran cerrados. Entonces podemos decir que esta característica de la resistencia está determinada por la porción lipídica, ¿sí?, de los fosfolípidos de la membrana plasmática. Eso ocurriría entonces en condiciones de reposo, donde los canales en líneas generales están cerraditos. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar en la conductancia, dijimos la permeabilidad, esta propiedad de la membrana va a estar otorgada ¿por qué? Por la presencia de proteínas, que dijimos que las proteínas son transmembrana, y son las que forman estos canales por los cuales difunden los iones. ¿Sí? ¿Cuándo va a predominar esta propiedad por sobre la resistencia, que dijimos es la propiedad opuesta? Cuando estamos despolarizando la membrana. Por ejemplo, si aplicamos un PEP o un PIP, es decir, un potencial postsináptico, presináptico, excitatorio o inhibitorio, ¿sí? Es decir, abrimos una pequeña cantidad de canales, o cuando abrimos todos los canales de la célula, hablamos de lo que sería el potencial de acción, que sería lo más fidedigno a esta capacidad o esta propiedad de conductancia, ¿sí?, o de permeabilidad. Entonces fíjense que si estoy en una situación como es la del reposo, predomina la resistencia, y hay una situación de excitación, predominaría la conductancia, siempre hablando con respecto a lo que sería las propiedades según los diferentes componentes. Acá hablamos entonces de la conductancia de los canales. ¿Sí? Después, bueno, con respecto a lo que sería la capacitancia, hacemos referencia ahora a una propiedad de la membrana que está otorgada más que nada por la bicapa lipídica. ¿Sí? Nosotros recordamos la bicapa lipídica, la podemos dividir como en tres porciones. Una porción externa, que es hidrofílica, una porción interna, que es, o media mejor dicho, que es hidrofóbica, y luego la monocapa interna o intracelular, esta sería la extracelular, esta sería la intracelular, que tiene también afinidad por el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos dos porciones que son hidrofílicas, es decir, que son buenos conductores, y una porción entre medio hidrofóbica aislante. Esto es lo que le permite a la membrana poder separar las cargas negativas de las cargas positivas que se encuentran en el medio intracelular y en el medio extracelular respectivamente. ¿Se acuerdan que potencial de membrana decíamos que era la capacidad de la membrana, o lo vamos a decir en clase 1 más adelante, de hacer que haya una diferencia de cargas? Generalmente es más electronegativo el medio interno con respecto al medio externo. A eso, fíjense, que son conceptos claros, básicos de fisiología, o de electrofisiología mejor dicho, se resumen en estas tres palabras: conductancia, resistencia y capacitancia. Bien, una vez entendido esto, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a lo que sean los canales iónicos. ¿Y en base a qué paso? Justamente, a que anteriormente hablamos de la conductancia, ¿sí?, que está dada justamente por la proteína transmembrana, que son esos canales iónicos. ¿Sí? Bien, antes de ver los diferentes tipos de canales, que son estos 5 tipos que tenemos acá, primero podríamos definirlos, que ya un poco la definición se desglosa, lo que acabamos de hablar recién, como proteínas transmembrana que median un transporte pasivo, ¿sí?, ya lo habíamos dicho, es decir, una difusión facilitada. ¿Se acuerdan que en transporte pasivo, en realidad no lo habíamos dicho, no lo habíamos dicho, pero bueno, transporte pasivo es aquel que se mueve o que se produce a favor del gradiente,
¿sí? En este caso no es un gradiente de concentración, sino que es un gradiente electroquímico porque estamos hablando de iones que tienen carga, ¿sí? Y se llama difusión facilitada justamente por eso, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de atravesar por sí solos la membrana. Bien, obviamente estos canales, como concepto importante, es que actúan frente a ciertos estímulos, ¿sí? O sea, son específicos, ¿sí? Un canal va a ser abierto o cerrado por un metabolito, ¿sí? Un ion específico o un ligando específico, solamente por ese ligando. Perdón, justo entró el tuna. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que sí, que son altamente específicos y que esto se debe a que en su centro, ahora se los voy a mostrar en una imagen, pero que en su centro el canal presenta un estrechamiento. Ese estrechamiento es el filtro de selectividad. O sea, cualquier ion va a poder entrar por ese canal, pero específicamente va a poder pasar por ese canal, que no es lo mismo que entrar, aquellos que puedan pasar por ese filtro y ese filtro justamente es específico para cada ion. ¿Sí? ¿Cómo mido una cosa antes de que pasemos a los 5 tipos? ¿Cómo mido la función? Que eso es un poco con lo que juegan los profes en la cátedra, con la técnica de patch-clamp. Patch-clamp. ¿Qué es esta técnica? Simplemente consiste en agarrar, ponerle como si fuesen unos parches en la piel a una persona o a lo que fuera que se estudie, y se mide la función de los canales que están bajo ese parche. Es una boludez, pero bueno, así es como se estudia. Bien, tenemos 5 grandes tipos. Los voltajes dependientes, los receptores ionotrópicos, ahora vamos a ver, receptores metabotrópicos, ¿sí? Receptores ionotrópicos también podría llamarse como operados por ligandos, y los metabotrópicos acoplados a proteína G o acoplados a enzimas con actividad tirosinquinasa, ¿sí? Después tenemos los operados por segundos mensajeros intracelulares y por último los operados por estiramiento. Todos estos, los operados por estiramiento no lo van a dar nunca en su vida, simplemente vamos a decir que el estiramiento justamente ¿por qué? Porque se activan o inactivan según estiramientos, ¿sí? O alteraciones, mejor dicho, que se producen en el citoesqueleto. ¿Sí? Ellos están regulados de esa manera, pero es raro. Entonces nos vamos a abocar a estos otros que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Canales voltaje operados. ¿Sí? Los canales voltaje operados, acá tenemos el ejemplo del canal de sodio y voltaje operado, ahora les voy a explicar por qué. En realidad, o sea, tenemos canales de sodio, canales de calcio, canales de cloro, canales de potasio. Principalmente nos interesan esos. Pero todos tienen que tener en cuenta que presentan una porción, no interesa cuál porción porque eso es más química, sí que es una porción que es sensora de voltaje. O sea, en modificaciones de potencial de membrana, o sea, más depolarizado o más hiperpolarizado, dependiendo del caso, se van a activar o inactivar, y en base a eso se lo llama voltaje operados. ¿Sí? Bien, fíjense esto. Ven que yo tengo el canal y acá está como estrechado. Ese es el filtro de selectividad que les nombraba hoy. ¿Sí? Siempre se dibuja así. Bien, ahora volviendo al canal de sodio voltaje operado. ¿Por qué es importante ver esto? Porque tiene dos tipos de compuertas. ¿Sí? Tiene una compuerta H o de inactivación, que es esta que está acá dibujada como si fuese una pelota gris con una línea o una cadenita como que lo banque al canal. Y una compuerta se llama M3 o de activación, que es la negrita esta que tienen acá, ¿sí? En los 3 dibujos. Fíjense que como tiene dos compuertas, este canal tiene 3 posibles estadios. Un estadio cerrado, un estadio activado y un estadio inactivado. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo sería cada uno de los 3 casos. Pero fíjense lo que pasa. Si yo paso del estado cerrado al estado abierto, luego activo. Hay una activación. Del activo al inactivo hay una inactivación y del inactivo al cerrado hay una reactivación. Esto explica, y por eso les digo que son conocimientos bien básicos, pero bien fundamentales, esto es lo que explica el por qué los canales de sodio de voltaje operados, donde el potencial de acción en la fase de repolarización, que ya lo veremos en clase 1, si mal lo recuerdo, este, tienen un periodo refractario en el cual nosotros no podemos volver a excitar la célula, y es porque justamente están en este estado. Están inactivados y debemos esperar a que se reactiven para poder nuevamente comenzar el ciclo. ¿Sí? Fíjense esto. Está cerrado cuando la compuerta, como dijimos, M3 o de activación se encuentra cerrada, pero claro, está susceptible de activación y ahí pasamos al estado activo. Ahora, cuando determinadas potencias de membrana, que ya lo veremos en la clase, la compuerta de inactivación lo tapa, por más de que tenga abierta la de activación, el canal se encuentra inactivado. Y necesito que esta se corra indispensablemente para yo poder pasar nuevamente al estado
de reposo, que era el estado cerrado. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, este es susceptible de activación, obviamente está activado, y este no. Este debe pasar primero acá. Este modelo, así con la pelota y la cadena, justamente es un modelo de explicación de cómo funcionan los canales de sodio y voltaje dependientes. No necesariamente tienen que dibujar la cadenita, con que dibujen una compuerta está bien, pero en el concepto importante es saber los tres estadios, ¿sí? Con respecto a los canales de calcio y los canales de potasio, no me voy a enroscar mucho, ¿sí? Todos son bastante similares en cuanto a su estructura, o sea, todos tienen el sensor de voltaje y demás. Pero ¿qué pasa? Estos no tienen una compuerta de inactivación, solamente tienen compuerta de activación. De los de potasio, ¿qué es lo que les voy a decir? La compuerta de activación se llama N4. Cuando tengo una sola compuerta, tengo dos estadios: cerrado o activo, cerrado o activo, cerrado o activo. Es como que este ciclo es más cortito, ¿se entiende? Es así, tiki, 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 tiki. Se los llama rectificadores tardíos, los de potasio, que están en la mayoría de las células. ¿Por qué? Porque son de cinética lenta, es decir, que se abren, se cierran lento. Este ciclo es el más lento que el de sodio, es bastante rápido, es constante, ta, 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 ta. Y nada, simplemente eso. Después veremos bien cuándo funcionan, cómo en clase. Y nada, les nombro ya si les queda que existe un canal de potasio rectificador anómalo, o rectificador de entrada también se lo llama, el IK1, que en realidad ese es un canal justamente se llama anómalo por varias particularidades. Para empezar, no tiene la misma estructura que cualquier otro canal voltaje dependiente, pero así todo funciona igual. Y segundo, que tiene, por así decirlo, afinidad por meter potasio adentro de la célula, cuando en realidad el potasio, nosotros si recordamos, se encuentra más concentrado dentro de la célula y sale, si yo le abro un canal, una difusión facilitada. ¿Se entiende? Por eso es medio particular. Así todo funciona normal, ¿eh? Pero bueno, tiene esa particularidad. Ah, no les dije que el sodio, nosotros si le abríamos un canal, está más concentrado afuera, así que tiende a entrar a la célula, ¿sí? Y por último el calcio, que tiene las mismas concentraciones que el sodio, está más concentrado afuera de la célula, menos adentro. Por lo tanto, si yo le abro un canal, tiende a entrar. Se va a manejar por canales de calcio, que son de tipo T, conocidos como transitorios. Se llaman transitorios porque son bastante rápidos en cuanto a su cinética. Y después tenemos los lentos, que son los más conocidos, porque tienen una cinética más lenta. Y bueno, son los famosos receptores de hidropirinas, por ejemplo, ¿sí? Que ya veremos más adelante, pero bueno, ya les suena a ustedes. Se describen unos canales eh, que se llama NOP, canales de calcio NOP, que son intermedios en cuanto a su función, pero nada, a ustedes les chupan un huevo posta, no me interesa que sepan eso. Bien, quedó hasta acá, bárbaro. Eso con respecto a los voltajes operados. Después pasamos, habíamos dicho, a receptores ionotrópicos. Bien, los receptores ionotrópicos, ¿por qué los pongo acá? Porque cuando hablamos de receptores, indudablemente tiene que estar acoplado a un ligando, ¿sí? Ahora hablaremos bien de ello. Pero ¿qué importa a saber esto? ¿Qué es, fíjense, el más conocido o el más importante para ustedes hoy, y que veremos más adelante en clase, es el receptor de acetilcolina? ¿Sí? El acetilcolina es un neurotransmisor, ya lo veremos más en detalle, pero fíjense, está conformado por 5 subunidades: 2 alfa, una gamma, una delta y una beta. Las 2 alfa son sitios o subunidades de unión al ligando, que es la acetilcolina. Sin acetilcolina no hay apertura del canal, pero cuando se unen dos moléculas de acetilcolina a estas dos unidades, se produce la apertura. Como dijimos, este es un canal inespecífico, es decir, que el filtro de selectividad es medio raro, ¿sí? Pues es inespecífico para cationes monovalentes, es decir, iones con una carga positiva, como el sodio y el potasio, ¿sí? Fíjense que el potasio tiende a salir de la célula, el sodio tiende a entrar, lo cual estamos sacando una carga positiva, metiendo una carga positiva, sacando una, metiendo una y así. O sea, no modificaría nada, pero después veremos cuando veamos en clase y en las situaciones en las cuales nosotros lo encontramos qué particularidad tiene, ¿sí? Bien, esto con respecto a lo que sería el receptor de acetilcolina, ¿sí? O los receptores canales ionotrópicos. Después dijimos receptores metabotrópicos, que son esos que hablábamos acoplados a proteína G. No tienen nada que ver en realidad con los canales, pero bueno, los ponemos acá. Ahora después les explico por qué los ponemos acá, pero en realidad hace más referencia a que de que indirectamente podrían activar o inactivar un canal, ¿sí? Esto ya lo saben, tenemos un receptor que es este que está pintadito de verde, ¿sí? Que se une a un ligando y a su vez está unido por su unidad intracelular a una proteína G, que es una proteína heterotrimérica, esto ya lo saben en bioquímica, con 3 unidades, alfa, beta y gamma. Alfa es la de acción, por así decirlo. Beta y gamma son únicamente de unión. ¿Y qué hace? Alfa unido a GDP no hace nada, pero cuando se une el ligando se intercambia con un GTP y se moviliza. Al movilizarse en la membrana puede
Como ya sabemos, dependiendo qué tipo de proteína G, habrá cosas distintas. Pero lo importante acá saber es que por ahí en una de esas, activando APK, APKC o a lo que fuere, podría llegar a fosforilar y así activar o inactivar un canal. Entonces indirectamente podría estar metido dentro de estas clasificaciones. ¿Sí? Una vez que el GTP dejó de funcionar, digo, después que dejó de funcionar, el GTP se hidroliza a GDP y nuevamente se reanuda el ciclo. ¿Sí? Esto bien general, no se enrosquen mucho con esto. Ejemplos de receptores acoplados a proteína G tenemos para la noradrenalina, lo que sería adrenérgicos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ya saben ustedes a qué receptores están acoplados, a qué tipo de proteínas G están acoplados. Y para los de acetilcolina, no solamente teníamos los nicotínicos, que eran los que vimos recién, ¿sí? Sino también tenemos los muscarínicos, que estos son acoplados a proteína G, que son M1, M2, M3, M4, M5, ¿sí? Pero bueno, nada, simplemente eso. Ahora después hablamos un poco más de la acetilcolina. Y por último, operados por segundos mensajeros. Los operados por segundos mensajeros, les voy a poner un ejemplo clásico que es la secreción de insulina. Fíjense lo siguiente. Sabemos que la insulina se sintetiza, perdón, se secreta en los periodos postprandiales, es decir, cuando la glucemia aumenta. Acá tenemos nuestra glucosa en sangre, esto debería tener una flechita para arriba. ¿Qué pasa? Se mete a la célula por el GLUT2, ¿se acuerdan que este GLUT2 tenía un km alto, es decir, una afinidad baja, justamente para funcionar cuando hay mucha concentración de glucosa? Entonces ingresa la glucosa, es fosforilada para que no se escape, por así decirlo, y se hace la vía glucolítica. Que la vía glucolítica nos da piruvato por un lado, pero no nos chupa un huevo en esta célula. Queremos el ATP. ¿Por qué? Porque el ATP actúa como segundo mensajero. Como concepto general, un segundo mensajero es toda aquella molécula que se produce en el medio intracelular en respuesta a un estímulo en el medio extracelular y que tiene como finalidad amplificar y propagar esa señal. ¿Sí? Entonces, esto que va a hacer, amplificar y propagar la señal. Cuando tengo mucho ATP, fíjense que una relación ATP-ADP se desplaza hacia el lado del ATP y este se une a canales de potasio, como dijimos, operados por segundos mensajeros intracelulares, como es el ATP. Canal de potasio sensible a ATP. Cuando hay mucho ATP, esto se inactiva. Si se inactiva, dejo de sacar cargas positivas, por lo tanto empiezo a despolarizar la célula. Y después, bueno, acá se ve el ejemplo de que, miren, acá metimos dos tipos de canales. Canales de calcio voltaje dependientes, se activan, empieza a entrar calcio y después se pasará todo lo que pasa en la secreción de insulina, que ahora me chupa un huevo, pero bueno, me interesa que lo sepan ustedes, por lo menos para este ejemplo. Bien, si se entendió hasta acá, creo que ya más o menos estamos, ¿sí? Por lo menos con esta primera parte. Canales iónicos, un concepto súper importante y re básico que quiero que entiendan, ¿sí? Más adelante, en las primeras clases, lo explayaremos un poco más, pero por el momento es más que suficiente.